Entonces, mostrando el esquema, pues viene siendo este el proceso global, ¿sí? Que son variación simultánea del campo eléctrico y la corriente, que tienen lugar en un caso simple del efecto Gaum. En la parte izquierda se observa la evolución espacio-temporal de campo eléctrico y en la parte derecha la variación temporal de la corriente eléctrica. Los números que aparecen indican distintos estados temporales. Expresión matemática de la banda de energía. La estructura de la banda de energía de los sólidos suele expresarse matemáticamente en términos de la dependencia funcional de la energía de los electrones y de su vector de onda k. La longitud de onda de un electrón en el vacío está dada por la siguiente fórmula, ¿sí? Expresión, donde h es la constante de Planck y m sub 0 es la masa de los electrones. B es el módulo de su velocidad, ya que la velocidad es un vector. La relación inversa entre el alfa y B, entre lambda y B, hace difícil expresar la dinámica de los electrones en términos de lambda. Por lo tanto, se introduce un vector de onda definido por K. Ajá. La energía cinética de los electrones en el vacío puede expresarse en términos de K de la siguiente forma. ¿Sí? Lo pueden observar en la fórmula que tenemos acá abajo. Procesos de generación-recombinación. Una densidad de electrones igual a la de huecos se denominan intrínsecos, al ser el número de portadores bastantemente pequeño, ¿sí? La conductividad, aunque variable, no es muy alta. Sin embargo, las propiedades conductoras de estos materiales se pueden explotar aún más si consideramos semiconductores extrínsecos, que son semiconductores dopados con pequeñas cantidades de otros elementos. Estas impurezas se introducen en el interior del cristal semiconductor en la fabricación de los dispositivos mediante procesos tecnológicos muy complejos. ¿Sí? Existen dos tipos de semiconductores extrínsecos, los semiconductores de tipo N y los semiconductores de tipo B. Generación y recombinación banda-trampa. Este tipo de proceso es importante en presencia de impurezas en la composición del semiconductor dopado, las cuales generan niveles de energía adicionales, llamados normalmente trampas, en el interior de la banda prohibida. Los procesos involucrados se muestran en la figura 2.1-B y son recombinación de un electrón. Un electrón se mueve desde la banda de conducción a una trampa vacía. Y recombinación de un hueco es cuando un electrón se mueve desde una trampa ocupada hasta la banda de valencia, desapareciendo un hueco. Seguimos con ionización por impacto. Este es otro mecanismo de generación de recombinación, que se produce cuando existen niveles de energía adicionales de impurezas, o sea, donantes o aceptores, perdón. Si, debido a un determinado campo eléctrico, un portador de carga libre, electrón o hueco, gana la suficiente energía cinética, este puede transferirla mediante una colisión a un portador de carga ligado, el cual es liberado a la banda de conducción en el caso de ser un electrón, o a la banda de valencia en el caso de ser un hueco. Esto genera un nuevo portador libre, el cual a su vez puede ionizar por impacto a otros portadores ligados. Tal proceso de autocatálisis produce un aumento rápido de la densidad de portadores libres. El coeficiente de ionización por
por encima de un campo eléctrico umbral que es necesario para activar a los portadores con una energía suficientemente, o sea, con una energía suficiente para la ionización. Entonces, aumenta fuertemente con el campo eléctrico. Básicamente existen dos tipos de ionización por impacto, ¿sí? Tenemos el banda a banda y el banda trampa. Entonces, en la figura A podemos observar el banda a banda, ¿sí? Tenemos en la parte superior lo que es la banda de conducción, en la parte media el nivel de impurezas y en la parte baja la banda de valencia. Entonces, en la parte A es recombinación banda-banda. En la parte B, la generación. En la parte C, ionización por impacto. En la parte D, relajación lineal. ¿Sí? Y en el tipo de banda trampa, ¿sí? En la parte A encontramos la recombinación. En la parte B, generación banda-banda. En la parte C y D, la ionización por impacto banda trampa. En la E, la captura de un electrón y en la F, la captura de un hueco. Factores importantes en la NDC. La manifestación de la inestabilidad de la corriente observada en un semiconductor NDC depende de la forma crítica de tres factores. El primero, las características eléctricas del semiconductor. Dichas propiedades han recibido una considerable atención durante los últimos 40 años. De todas ellas, la más importante es la característica velocidad-campo eléctrico. La segunda es el tipo de circuito en el cual opera, ¿sí? Y el tercer factor son las condiciones en los extremos de la región activa, en particular las condiciones en el contacto inyector, eh, inyector de portadores, el cátodo en semiconductores de tipo N. Vamos con el circuito elemental. Un circuito con un elemento NDC mostrará una serie de inestabilidades debido tanto a la respuesta resonante de elementos controlados como, elementos, como a elementos reactivos, espurios, ya que estas oscilaciones son de importancia fundamental en el conocimiento de la respuesta completa de un elemento NDC a una excitación determinada. Es necesario identificar los elementos reactivos del circuito. Un circuito elemental está formado por semiconductores, por el semiconductor, los contactos y los componentes adicionales de soporte. Es necesario destacar los siguientes puntos. La unión, las uniones metálicas de los conductores en el elemento NS introducen una resistencia Rm y una inductancia Lm. Otro punto sería las regiones de los contactos. En sí mismo producen a menudo una resistencia no lineal, Rc, y también impondrán unas condiciones específicas del campo eléctrico en la interfase del material NDC. Otro punto sería el soporte, montaje y o sujeción del elemento NDC, en el cual en cualquier forma introduce una capacitancia CS y la inductancia LC. Otro punto sería una fuente de voltaje externa. Aquí solo consideraremos las fuentes. Contendrá una resistencia interna propia RB. Y el otro punto, por último, sería el propio circuito, que presenta una resistencia RL. Vamos con el tercer tema, que es el transistor M de nitruro de galio indio y nitruro de galio. Los semiconductores de nitruro de galio y sus aleaciones han surgido en la última década como uno de los materiales más prometedores en el campo de los transistores de efecto de campo para aplicaciones de alta potencia, alta temperatura. Su principal atractivo radica en la anchura del GAM, que es la banda prohibida, que le confiere una gran estabilidad térmica, y la alta tensión de ruptura.